Buenas tardes, bienvenidos todos y todas al día inaugural de nuestro sexto Festival de Saberes, Sonidos y Sabores y tercer Festival Indígena. Para el día de hoy tenemos la siguiente agenda. En primer lugar, palabras de instalación por parte del subdirector de extensión del Instituto Pedagógico de Caracas, Dr. Humberto González Rosario. Luego tendremos la intervención del Orfeón de la Universidad de las Artes, UNEARTE, bajo la conducción del maestro Orlando Sandoval, quienes nos interpretarán dos obras del repertorio coral venezolano. Para pasar a continuación a la conferencia El joropo en la música de salón, 150 años de historia, dictada por quien les habla, Alexander Lugo Rodríguez, y desde México escucharemos la ponencia México y su cultura por el investigador Otto Mendoza. Sean todos y todas bienvenidos a estos festivales. Buen día a todas y a todos. En nombre de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador y nuestro amado Instituto Pedagógico de Caracas, que celebra sus 84 años, les doy la bienvenida al sexto Festival de Saberes, Sonidos y Sabores y al tercer Festival Indígena. Los problemas del mundo se solventan con educación, y esa educación debe tener como máximo propósito construir al ser planetario. Busca la ciudadanía planetaria. Esta es una oportunidad que nos está dando la adversidad de la pandemia para reunirnos, los países hermanos, y compartir nuestras agradables experiencias en saberes, sonidos y en sabores. Para la subdirección de extensión del Pedagógico de Caracas es muy importante la continuidad de este evento. Este evento tiene que permanecer en tiempo y espacio en nuestra universidad, porque el evento genera conocimiento y permite impartir y hacer sinergia con las diversas instituciones que han formado parte de la organización de este evento, y que precisamente es la sinergia, la educación integral y los equipos integrados lo que propician el éxito para todo evento educativo. En este evento, desde la dimensión sociocultural, quiero darle las gracias a Alexander Lugo, al equipo de la Gran Fraternidad y a todos los que han contribuido a que esto se pueda realizar. El ambiente va más allá de lo físico-natural, las plantas, los animales, el suelo, el clima. El ambiente tiene un patrimonio físico-natural, un patrimonio sociocultural y el patrimonio tecnológico. En esta oportunidad nosotros vamos a compartir saberes. Los saberes pueden ser saberes indígenas, saberes cotidianos, saberes científicos, saber empírico. De esos múltiples saberes, de todos se construye un conocimiento o se valora un conocimiento ancestral. Si hablamos de los sabores, podemos hablar del patrimonio sociocultural gastronómico. Nosotros tenemos, como países americanos, compartimos recetas que han unido insumos de origen indígena, como el ají, como la caraota negra de México, como el arroz de Asia,
como las tajadas de África y Asia. Esa sincronía que ha ocurrido en la humanidad, donde vemos que en España se cultiva la papa, que fue regalo de Venezuela, donde nosotros comemos pan gracias al trigo que vino de Europa. Ese intercambio de sabores y de saberes gastronómicos es un ejemplo de el valor que puede tener este vino. Igualmente tenemos los patrimonios socioculturales musicales, que incluyen todos esos instrumentos que vienen de Europa, de África y los de América. Además de esos patrimonios musicales y gastronómicos, podemos tener patrimonios artesanales y podemos escuchar en esos sabores, sonidos, los vocablos indígenas. En las frutas, guacamaya, guayaba, guama, guasábara. En los animales, guacamaya, en el caracol guarura. Están presentes todas los grupos humanos, bien sean esos grupos que resultan del sincretismo cultural entre Europa, África, América, Asia. Quiero decirles que cuando camino por los jardines del Pedagógico Francisco Tamayo, al ver el Guayacán, evoco el vocablo indígena guayacún. Cuando veo el árbol de guayaba, guajaba. Cuando veo el árbol del indio desnudo, simaruba. El araguaney, tapebuya. Entonces, el jabillo, jura, crepitar. Esos nombres que reflejan lo que significó esas lenguas y lo que significan las lenguas indígenas. Pero a su vez también disfruto del mango, Mangifera índica, del tamarindo, tamarindo índico, de esas especies que vinieron desde lejos para darles sabores y saberes a nuestra Venezuela. Quiero darle las gracias a todos los ponentes quienes van a compartir con nosotros sus conocimientos. Quiero darle las gracias a todos los organizadores y quiero invitarlos a que con este evento sepan los saberes, los sabores y los sonidos del silencio que se producen y que hacen que Venezuela exista como un país único. Es importante considerar para nosotros el principio de unicidad y diversidad. Cada ser humano es único y irrepetible. Cada etnia es única e irrepetible y eso hay que respetarlo. Y así como eso, quiero hablar de que ante esta pandemia tenemos que considerar el principio de excepcionalidad y de flexibilidad para la educación. Y este es un buen ejemplo para hacerlo. Voy a dar por declarado el inicio de este gran evento que mueve nuestro cardiocéfalo espiritual para que de alguna manera este evento pueda minimizar y reducir el estrés de las comunidades
que nos van a escuchar. Quiero expresarles que al final de este evento vamos a saber cómo suena Venezuela, cómo suena Latinoamérica, y a nuestros invitados de Estados Unidos, cómo suena el norte de América. Vamos a saber cuáles son los sonidos y aprender a escuchar el sonido del silencio como una condición humana que nos produce el gran valor que es la paz interna, y entender como seres humanos que la paz no es el antónimo de guerra, que la paz más importante es la paz interna, y cómo se acaricia con la sociocultura, con los saberes, los sonidos y los sabores. Muchísimas gracias por su atención. Hola, soy el maestro Orlando Sandoval Martínez, director del Orfeón Universitario UNEARTE de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, con la sede principal aquí en Caracas, ahí al lado del Teresa Carreño. Para nosotros es un verdadero placer aceptar la invitación que gentilmente nos cursara el doctor Alexander Lugo y la investigadora Ninfa Ramírez para participar en el 6º Festival de Saberes, Sonidos y Sabores, así como también en el 3er Festival Indígena. Compromiso pues que aceptamos con muchísimo agrado y para el cual hemos preparado 2 videos con 2 temas muy hermosos. En primer lugar, Valencia, con la autoría del maestro Juan Vicente Torrealba, y a la cual a esa hermosa canción le hizo un arreglo coral hace muchísimos años. Y en segundo lugar vamos a cantar un merengue muy rico, muy sabroso también, que se llama La Negra Atilia, con letra de Henry Martínez, música de Pablo Camacaro y el arreglo coral de nuestra insigne maestra Modesta Bo. Pues con ese aporte nosotros desde UNEARTE pues le brindamos un inmenso abrazo y auguramos muchísimo éxito a la realización de estos eventos tan importantes, y a la vez agradecer pues el poder compartir con otras agrupaciones, tanto musicales como de otra índole, con las cuales nos honra participar y estar siempre a la orden de este tipo de iniciativas que enriquecen todo lo que tiene que ver con la cultura de nuestro país. Muchísimas gracias y seguimos en contacto. Valencia, la novia del sol. Valencia, la novia del sol. Valencia, la novia del sol. Novia del sol. Esplendor, esplendor.
Al comienzo del día temprano sale la negra tierra, con su carrasco tejido donde lleva lo de vender. No son las 5, ya no anuncia la mañana, como el mercado de por la mar, la negrita Juan. Al comienzo del día temprano sale la negra tierra, con su carrasco tejido donde lleva lo de vender. No son las 5, ya anuncia la mañana, como el mercado de por la mar, la negrita va. Trae la china de algodón y plumas de hilo, el alcohol español, los naipes y el viento, la blusa fina y crema de tocador. Cuando el sol se ha aparecido, la negra niña ha vendido todo. Trae la china de algodón y plumas de hilo, el alcohol español, los naipes y el viento, la blusa fina y crema de tocador. Cuando el sol se ha aparecido, la negra niña ha vendido todo. Al comienzo del día temprano sale la negra tierra, con su carrasco tejido donde lleva lo de vender. No son las 5, ya anuncia la mañana, como el mercado de por la mar, la negrita va. Al comienzo del día temprano sale la negra tierra, con su carrasco tejido donde lleva lo de vender. No son las 5, ya anuncia la mañana, como el mercado de por la mar, la negrita va. Trae la china de algodón y plumas de hilo, el alcohol español, los naipes y el viento, la blusa fina y crema de tocador. Cuando el sol se ha aparecido, la negra niña ha vendido todo. Trae la china de algodón y plumas de hilo, el alcohol español, los naipes y el viento, la blusa fina y crema de tocador. Cuando el sol se ha aparecido, la negra niña ha vendido todo. Buenas tardes, mi nombre es Alexander Lugo Rodríguez y voy a hablarles de El Joropo en la música de salón, 150 años de historia, en el marco de este sexto Festival de Saberes, Sonidos y Sabores y del tercer Festival de nuestros pueblos indígenas, organizado por la Coordinación de Extensión Sociocultural del Instituto Pedagógico de Caracas y la Subdirección de Extensión de nuestro instituto. Lo primero que tendríamos que decir al hablar del joropo en la música de salón es un poco abordar ese término, el joropo. ¿De dónde viene ese término? ¿Por qué se ha constituido en prácticamente nuestra identidad, nuestra cédula, nuestra carta de presentación cultural amplísima?
Oye, caramba, cuando mi hermano se vaya, oye, que vaya, yo me voy a ir con él. Oye, caramba, que vi lo mata una bala. Oye, una bala que me mate a mí también. Oye, caramba, que vi lo mata una bala. Oye, una bala que me mate a mí también. Oye, caramba, cuando Trujillo se muera, oye, que muera, no recuerda la vieja. Oye, caramba, y un bandolero morocho, oye, morocho, el hijo de Guanaquinal. Oye, caramba, y un bandolero morocho, oye, morocho, el hijo de Guanaquinal. Cultural, no solo musical, que donde quizás tiene más resonancia literalmente, sino cultural, porque el joropo es todo una cosmovisión cultural. Desde hace al menos 270 años, es decir, por allá por 1750, se tienen evidencia de que ya existía una manifestación, un baile, una reunión, un jolgorio al que se le llamaba con ese término joropo. Cantidades de cronistas, viajeros, obispos o miembros del gobierno, de la Capitanía General, que fue a partir de 1777, o de la provincia de Venezuela, mucho antes, ya se habían manifestado muchas veces en contra de estos bailes, ¿no? Lo consideraban a veces como lujurioso o como de reuniones de desorden, o por lo menos eran mal vistos y muchas veces censurados. Fíjense que uno de los obispos que más condenó el joropo, estos bailes en general, era el obispo Mariano Martí. Él habla del baile, danza, sarao y fandango. Todavía no se atrevía, no había surgido quizás en los tiempos del obispo Martí el término joropo, al menos entre este grupo, digamos, de eclesiásticos. Se utilizaban como sinónimos y se mencionan muchas veces para perseguirlos y para condenarlos. Y las personas que incurrían en la costumbre de celebrar sus encuentros festivos con un baile de este tipo eran, por supuesto, enjuiciados, condenados, castigados. Por ejemplo, muchos oficiales que estaban alrededor de las autoridades que controlaban el país militarmente hablaban del fandango, que era un baile preferido por la alta sociedad, decían ellos, y que además era apasionado y virtuoso, y cosa que escandalizaba a los españoles de la antigua alcurnia, algunas de las expresiones. Bueno, por ejemplo, uno de los viajeros del siglo XIX, Enrique Estanco Brás, se refiere a uno de estos encuentros festivos de esta manera. Esos viejos bailes españoles como el fandango, el bolero y otros, al igual que en su país de origen, estaban evidentemente prohibidos en el salón. Esto nos da a entender que el fandango pasó de los salones criollos a los saraos populares al comienzo del siglo XIX. Y eso es lo que poco que vamos a abordar. La expresión musical y festiva del joropo entra por las costas del oriente venezolano, por la isla de Margarita, por el actual estado Sucre, y después se dispersa por el estado Anzoátegui y Monaga. Esa manifestación primaria, pudiéramos llamarla así, es el joropo oriental. Ese joropo oriental se interpretaba con este instrumento, particularmente la mandolina, que es un instrumento europeo, por cierto, italiano, que vinieron a partir del siglo XVI, varios instrumentos, mandoras, bandolas, guitarras renacentistas, vihuelas, las antecesoras de nuestro cuatro, los que dieron origen a nuestro cuatro. Todavía no existía la guitarra en esa época, la guitarra tal como la conocemos actualmente.
habían laúdes y habían vihuelas y otro tipo de instrumentos parecidos a lo que es ahorita la guitarra y a lo que es nuestro cuatro criollo. La mandolina, si vino tal como la conocemos, con sus 8 cuerdas de metal, y ese instrumento se arraiga sobre todo en el estado Sucre. En la isla de Margarita se utiliza también este instrumento que es la bandola, tal como está aquí, con dobles cuerdas, y son bandolas de cuerdas de metal. En cambio, en el estado Sucre, la ejecución de la bandola o la construcción de la bandola son con cuerdas también dobles, pero de nylon. Un gran constructor de estos instrumentos fue el gran cultor Cruzquinal, de caserío de San Lorenzo, cerca de Cumanacoa, en el estado Sucre. Ese joropo oriental se interpretaba con el cuatro, la mandolina o la bandola, las maracas, y el bajo podía hacerse con un instrumento muy característico llamado marímbola. Aquí tengo una marímbola, quiero mostrarles también que tiene unos flejes. Estos flejes hacían las veces de bajo. No se tocaba generalmente con los dedos, así como estoy tocando yo, sino podía ser con un pedazo de cuero o con cualquier artilugio para protegerlo, ¿no? Bueno, ahí se armaba lo que era la música del joropo oriental. Esa música pervive riquísima hasta la fecha. Y se va dispersando por el resto del país. A continuación les voy a hablar de los otros joropos principales que se dan en nuestro territorio. Otro de los joropos principales, tan primogenio y para mi modo de ver, más conservado más en su estado puro o arcaico, tal como una arqueología, es el joropo que se cultiva en el centro del país, alrededor de la ciudad capital de Caracas. Tanto el que se da en los valles del Tuy, ese joropo mirandino de arpa de los valles del Tuy, en todas las regiones de los valles del Tuy, vemos desde temprano el siglo XIX, exponentes reconocidos de ese instrumento. El arpa es una arpa típica donde sus primeras cuerdas, las llamadas tiples, son de metal, y después vienen las cuerdas de nylon, los tenoretes y los bajos. Se dice que antiguamente todas eran de nylon, tal como es el arpa llanera. Después se incorporaron los tiples. Otras versiones, otros investigadores, entre esos el maestro Ramón y Rivera y el investigador Rafael Salazar también lo expone así. Dicen que tiene su origen en la música de clavecín. El clave es un instrumento de teclado, como un piano antiguo, cuyo arpa o su parte interna de este instrumento era de cuerdas que con un timbre muy parecido a un arpa. Y esas, por supuesto, esas cuerdas de ese instrumento eran de metal, las cuerdas del arpa del piano, mejor dicho, del clavecín. Muchas veces estos instrumentos debieron ser reparados o incluso descartados por el desgaste y fueron aprovechados, esto dicen, repito, algunos investigadores, para construir las primeras arpas que se daban en esta zona central. Este joropo se cultiva mucho, además de en los valles del Tuy, en los valles de Aragua. También se le llama por eso joropo central, aunque el río Tuy atraviesa también el estado de Aragua, o mejor dicho, se desprende del norte del estado de Aragua hasta morir aquí en el Mar Caribe. Pero quizás con una diferencia más bien estilística, es un joropo típico de esa zona. Y a lo largo del estado Miranda, en su amplia variedad, se toca un joropo también central, con bandola, a veces con guitarra. Estas bandolas son de 8 cuerdas, en diferentes también zonas del estado. Por ejemplo, en Barlovento, en El Guapo, en Río Chico y en el norte del estado Guárico, sobre todo en una región que se llama San José de Guaribe, donde es una tierra típica de joropo, es un joropo muy particular que llamamos el joropo yabajero o joropo orituqueño o simplemente el joropo guaribero. Eso sería en este joropo del centro del país.
Seguimos. El canto del alma mía, es verdad que me ha gustado. Quiero tenerte conmigo, anda conmigo porque estoy enamorado. Amorcito de mi vida, es verdad que me ha gustado. Quiero tenerte conmigo, anda conmigo porque estoy enamorado. Quiero tenerte conmigo porque estoy enamorado. Quiero tenerte conmigo, mi amor, porque estoy enamorado. Yo me enamoré de ti que por esos lindos ojitos. Yo me enamoré de ti que por esos ojitos. Desde que te conocí que me gustaron tus ojitos. Yo me enamoré de ti que... Después de esta gran interpretación del joropo tuyero, un joropo central, por parte de Rustardi Laza, conocido como el príncipe del arpa, entremos ahora en el joropo llanero. Y les leo. De los valles del Tuy y de Aragua partió nuestro joropo hacia los valles de Orituco, encrucijada de los llanos centrales guariqueños. De allí, como potro cimarrón, se extiende hacia la llanura de Occidente, cuando apenas comenzaba el desarrollo de nuestra ganadería. En este libro, muy bueno de Rafael Salazar, nos hace una importante semblanza del joropo llanero, así como del resto de nuestro joropo. Este joropo es el que tiene mayor expansión y se recibe la mayor difusión por parte de las industrias culturales como la radio, la empresa de disco, la industria del disco y la televisión. Y salen una gran cantidad de exponentes, desde el Indio Figueredo en los años 40, que con su arribo a Caracas, pasando por el maestro Juan Vicente Torrealba y los grandes intérpretes y cantantes como Ángel Custodio Loyola, Francisco Montoya, Adilia Castillo, una gran cantidad, Magdalena Sánchez, etc. En la bandola también tenemos unos grandes intérpretes, partiendo de Anselmo López, Ismael Querales y de los más recientes y virtuosos Moisés Torrealba. Entonces, vamos a escuchar una muestra muy breve del baile de la música del joropo llanero. Yo nunca me pierdo separando, además voy a ir para allá para bailar, para no quedarme por fuera, pues si me quedo por fuera pierdo. ¡Arpa, maestro! Bueno, después de este recorrido por Oriente, por el centro y por los llanos, entremos ya de una vez en el salón. Y veamos lo siguiente. Si nos atenemos a la definición del diccionario de la Real Academia Española, DRAE, se denomina salón al aposento de grandes dimensiones para visitas y fiestas en las casas. No existió como tal en la Caracas de mediados del siglo XIX la tradición de los salones a la manera europea, aunque sí se ejecutaba aquí una música de salón. Era habitual que una clase media practicara música regularmente en sus hogares. La música de salón, que se interpretó y se generó en Venezuela durante el siglo XIX, tuvo sin lugar a dudas dos grandes protagonistas: el piano y el valse, el instrumento y el género musical. Hay un gran joropo de salón que es el Jarro Mocho, de Federico Guillermo Volmer Rivas, nacido en 1834 y fallecido en 1901. Es oriundo de los valles de Aragua, de la hacienda El Palmar, propietario de esa hacienda de sus padres. Está emparentado con el general José Félix Rivas. Y allí escuchó mucha música de arpa, mucha música tuyera. Escribió una gran cantidad de música el maestro Federico Volmer. Aquí se recogen algunas de ellas, y tuvo la suerte, el privilegio de que tuvieron muy pocos, que en vida vio publicada todas sus obras, la totalidad de sus obras. Entre esas, repito, está ese gran valse joropo, que es el Jarro Mocho, que es un prototipo de lo que vendría en la música, el joropo de salón, el joropo de piano en particular, que es el que vamos a presentar en esta parte. Entonces,
Escuchemos a la gran pianista venezolana Clara Rodríguez interpretando el joropo vals de Federico Vollmer, Jarro Mocho. Después de escuchar el Jarro Mocho de Federico Vollmer, tenemos el caso de otro gran compositor de esa zona central del país, que es Sebastián Díaz Peña, nacido en Puerto Cabello en 1844, 10 años menor que Federico Vollmer. Uno de los grandes músicos de la segunda mitad del siglo XIX y primera década del siglo XX. El 14 de septiembre de 1877 se publica en el periódico La Opinión Nacional su afamada composición para piano, La Marisela, escrita con C y, según reseña de ese diario, decía, calcada sobre motivos de aires nacionales. Para el musicólogo e investigador José Peñín, es la primera vez que un compositor académico, tomando como referencia la música de tradición oral, compone, comilla, una de las obras de mayor virtuosismo en la literatura nacional para piano. Vamos a escuchar ahora la interpretación de este gran joropo, La Marisela, de Sebastián Díaz Peña.
Muestro aquí una copia del manuscrito de una partitura titulada El Joropo. Esta partitura tiene varias coincidencias con la Marisela de Sebastián Díaz Peña, particularmente en la parte que él señala como canto. Este manuscrito que reposa, este que tengo en mis manos, el original en la Biblioteca Nacional, titulado, repito, El Joropo, lleva en la portada la firma de otro músico venezolano, Ramón Montero, perteneciente a una gran familia de músicos. Al otro lado de la firma aparece escrito en tinta el año de 1879, es decir, 2 años después de la Marisela de Díaz Peña, o que apareciera publicada. Excepto los primeros 16 compases de la introducción y los 16 finales, en el centro, los 32 compases del centro coinciden exactamente, por no decir que es una copia al carbón, de la partitura de Díaz Peña, y está también en el mismo tono de re mayor y en el compás de 3x4. Vemos entonces que este motivo de la partitura de Peña en la Marisela lo tomaron varios compositores. También conocemos otro manuscrito sin fecha, llamado también Marisela, y con una dedicatoria para la señorita Dolores Montero, que coincide después del sexto compás con el aire de valse de la Marisela de Sebastián Díaz Peña. Este manuscrito lleva anotado en la parte inferior de la partitura Gabriel Montero, otro miembro de la familia Montero. Es decir, que escribieron ellos sus joropos para la partitura para piano. También es el caso, si tomamos ese elemento musical que fue replicándose o tomándose como motivación, el caso del famoso joropo Almayanera de Pedro Elías Gutiérrez, que se estrenó el 19 de septiembre de 1914 en el Teatro Caracas, como parte de los 2 números musicales que contenía la obra homónima, la zarzuela homónima Almayanera de Rafael Bolívar Coronado. No faltaron en ese momento, cuando se estrenó esta obra, ese año de 1914, quienes la tildaron de plagio, un plagio de la Marisela de Díaz Peña, decían, por la coincidencia en los primeros compases, tal cual como sucede con la introducción del famoso joropo Marisela de Díaz Peña. Hablemos ahora de otro compositor muy importante de la música para piano y que incorporó muchos valses, escribió muchos valses y con muchos de ellos con aire de joropo. Se trata de Heraclio Fernández, y Heraclio Fernández, que nació en Maracaibo en 1851, desde los 7 años se traslada con su familia a La Guaira y allí muere en 1886, escribe un valse, como aparece señalado así en la partitura, que será uno de los más reconocidos música de finales del siglo XIX, más interpretado hasta el día de hoy, que es El Diablo Suelto. Por su velocidad y por su carácter, este valse puede ser tomado también como un prototipo del joropo, de ese joropo para piano. Bueno, se tiene el registro de al menos 22 valses compuestos por el maestro Heraclio Fernández, almén de polcas, danzas, variaciones y sobre todo, algo muy importante, un método para piano popular, es decir, para la interpretación de los ritmos y el acompañamiento rítmico de la música venezolana al piano. Entonces, para avanzar un poco, vamos a escuchar este vals joropo, El Diablo Suelto, de Heraclio Fernández.
Existió a finales del siglo XIX un periódico muy importante que salía cada 15 días titulado El Cojo Ilustrado, periódico de la época que de verdad digamos que significa un antes y un después, sobre todo en lo que se refiere a la parte cultural, artística y particularmente la parte musical, porque contenía partituras, así como pasaba con el periódico, era como una moda, el periódico de Heraclio Fernández y posteriormente el periódico de Salvador Díaz Peña, La Lira. Este periódico, El Cojo Ilustrado, digamos que es el que se mantiene por más tiempo de todos ellos y el que publica mucho más partituras. Aquí tenemos en la revista musical de Venezuela, número 24 del año 88, un trabajo de Felipe Sangiorgi que se llama Catálogo de partituras publicadas en El Cojo Ilustrado, de 1892 a 1915. Vemos entonces aquí estos 13 años que se recogen de publicaciones y hay aquí entre su catálogo algunos aires musicales o aires nacionales, como se le llamaba, que en su principio eran denominados joropos, o que luego pasaron a ser joropos, y los menciono. El primero, de 1894, su título, Échale Betún, también le decían, Dámele Betún, no es la canción que se conoció después de la guaracha, era una pieza vals joropo para piano del año 1894, publicado allí. Continuó, El Cambullón, melodía para piano, de 1895, El Guarapo, melodía popular para piano, de 1895. Todos los que voy a nombrar ahora son de 1895. El Palo, El Raspón, El Tono Llanero, Joropo o Fandango Redondo, La Bamba, La Chipola y La Zapa. Todos estos golpes, de alguna manera, es también reseñado por otros cronistas y viajeros, donde al hablar de un fandango, de un joropo o de un baile que se realizaba en los pueblos, en los caseríos y también en los llanos, estos se interpretaban con arpa, con bandola y con el cuatro. Vamos a pasar ahora al último de nuestros compositores, que escribió un gran tema ya en la década del 70 del siglo XX, que es Moisés Moleiro. Y con esto cerramos nuestra intervención. Moisés Moleiro, un gran músico venezolano, nacido en el estado Guárico, en Saraza. Aparece su partitura del joropo, titulado sin el artículo él, sino joropo, en 1971. Esta es una obra magistral de ese autor, que ya había escrito cantidades de obras para piano. Fue un gran pianista, como La Sonatina, Compa y Facundo, Flor de Mayo, Éxtasis, estudios de concierto, también muchas obras corales. En la inauguración del Orfeón Lama, donde él cantó como barítono, se interpretaron varias de sus obras. Luego, eso fue en el año 1930. En 1944, cuando se inaugura el Orfeón Universitario de la UCB, bajo la batuta de su creador, el maestro Antonio Esteves, aparecen también en el repertorio obras de Moisés Moleiro. Pero nos interesa su joropo, que vamos a escuchar. Antes les menciono una breve cronología del maestro Moisés Moleiro. En 1904, día 28 de marzo, en Saraza, estado Guárico, nace Moisés Moleiro. En 1923, estando en Caracas, se inscribe como alumno regular de las clases de piano de don Salvador Llamosa. En 1927 se gradúa de ejecutante de piano con nota sobresaliente. En 1929 pasa a formar parte del Orfeón Lamas como barítono y compone Hacia la Quimera y Pastorela. En 1930 el Orfeón Lamas da su primer concierto y entre otras obras interpreta Campanas de Moisés Moleiro. En el 31, en una tarde, compone 6 sonatinas, 5 de las cuales son muy famosas. En esas sonatinas también, según los críticos musicales, contienen elementos muy nacionales de la música nacional, entre ellos del joropo. En 1944 nace un nuevo Orfeón, el Orfeón Universitario de la UCB, dirigido por Antonio Esteves, en su concierto inaugural del día 19 de mayo de 1944. En el programa se incluye la pieza Primavera de Moisés Moleiro. En el año 1974 se le concede el Premio Nacional de Música, el 22 de noviembre, y el 18 de junio de 1979, a la edad de 75 años, nos deja el maestro Moisés Moleiro. Antes de escuchar su famoso joropo y dar por concluida esta
exposición sobre el joropo en el salón venezolano, 150 años de historia en la música de salón. Voy a leerles una frase que dijo el maestro Moisés Moleiro. Algunos dicen que hay que rescatar el folclore. ¿Rescatarlo de quién si el folclore nadie se lo ha robado? Escuchemos a Moisés Moleiro con su joropo. Con la presentación del joropo de Moisés Moleiro, doy por concluida mi exposición en este sexto Festival de Saberes, Sonidos y Sabores y tercer Festival Indígena. El joropo en la música de salón, 150 años de historia. Gracias por sintonizar nuestro canal de YouTube, Saberes, Sonidos y Sabores, y a todos agradecidos por su atención. Hasta la próxima. Muy buenas tardes. Aquí probando, a ver. Ojalá me escuchen. Doy el agradecimiento al doctor Alexander Lugo, al Instituto Pedagógico de Caracas, a la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, a la investigadora Ninfa Ramírez por este gran evento. Mi nombre es Otón Mendoza Martínez. Voy a abordar en este caso lo que es el tema México y su cultura. Ya desde hace 20 años pertenezco a la organización La Gran Fraternidad Universal. Es una organización de carácter cultural, no gubernamental. A continuación voy a poner unas fotos. En este caso sus fines no son de lucro, son de carácter mundial. Son apolíticos con el objetivo de reunir la ciencia, el arte y la filosofía para un perfeccionamiento intelectual y una reeducación sin distinción de raza, nacionalidad, sexo, credo o ración social, mediante unos principios. Y estos principios son universales, que es tolerancia,
verdad y paz. Para ello voy a citar uno de los párrafos de la literatura del sabio francés, el doctor Serrano de la Ferrer. Aquí estas fotos es de una experiencia allá de Maripa con los pueblos indígenas. Muy bonita esa experiencia. Mientras busquemos la felicidad en este mundo donde todo es transitorio, fugitivo, pasajero, iremos de decepción en decepción. Y persistimos, a pesar de todo, en desear lo estable en el dominio de lo inestable. En cuanto creemos haber llegado a la paz o a la alegría, nos vemos frustrados inexorablemente del fruto de nuestros penosos esfuerzos. Llega la vejez y la hora de la muerte. Y entonces nos damos cuenta que toda nuestra vana existencia de agitación y de pesares no ha sido más que un engaño. Hemos corrido tras varios espejismos que no existían, más que nuestra propia mente, nuestro pensamiento. Nos ha forjado un mundo artificial, inexistente, en el que con esa presunción hemos querido tener un papel preponderante con plenitud de serenidad. Nuestros continuos fracasos no nos han liberado de esa idea. Nuestro orgullo permanece entero. Nos creemos seres especiales capaces de ignorar nuestra independencia del resto del universo. Sin embargo, nuestra servidumbre debería sentarnos en juicio. Somos incapaces de vivir sin alimento, sin aire puros, sin la sociedad de nuestros semejantes, sin sol, sin luz, sin vestido. Entonces, así como este grande pensador, vamos a citar, entre otro de ellos, otros pensadores más adelante vamos a ir citando. Ser mexicano es ser alegre, hospitalario, auténtico, amable. Para mí, en lo personal, es lo mejor que pudo ocurrirme. Los mexicanos tenemos un compromiso con nuestras raíces, con nuestra cultura, con nuestro amor. Y ese compromiso no reside solo en haber nacido en este país. Reside en el respeto, en el orgullo, fortaleza. Ser mexicano es darse cuenta que se es libre como el viento y que se es feliz si se intenta, que siempre llegará el momento en que sientas lo que yo siento, que defiendas con toda razón a México cada momento, ya que él siempre habrá ocasión. Sí, de vivir con alegría, rodeado de quien te quiere, y que siempre un gran amor, y por ti cualquier cosa haría. Ser mexicano es querer tener, no uno, sino 1000 corazones, para así darnos a montones. Vamos a citar a Ricardo López Méndez, poeta, escritor, periodista, nacido en Yucatán, México, 1903-1989. México creó en ti, como el vértice de un juramento. Tú hueles a tragedia, tierra mía, y sin embargo, ríes demasiado. ¿Acaso porque sabes que la risa es la envoltura de un dolor callado? México creó en ti, sin que te represente de una forma, porque te llevo dentro, sin que sepa lo que tú eres en mí. Pero presiento que mucho te pareces a mi alma, que sé que existe, pero no la veo. México creó en ti,
en el vuelo sutil de tus canciones, que nacen porque sí en la plegaria, que yo aprendí para llamarte patria, algo que es mío en mí como tu sombra, que se siente con vida sobre el mapa. México, creo en ti, en forma tal que tienes de mi amada la promesa y el beso que son míos, sin que sepa por qué se me entregaron. México, creo en ti, sin preocuparme del oro de tu entraña. Es bastante la vida de tu barro, que refresca lo claro de las aguas. En el jarro que llora por los poros, la opresión de la carne de tu raza. México, creo en ti, porque creyendo te me envuelves ansia y castidad y celo y esperanza. Si yo conozco el cielo, es por tu cielo. México, creo en ti, en tus cosechas de milagría, que solo son deseo en las palabras. Te contagias de auroras, que te cantas y todo el bosque se te vuelve carne, y todo hombre se te vuelve selva. México, creo en ti, porque escribes tu nombre con la X, que algo tiene de cruz y de calvario, porque el águila brava de tu escudo se divierte jugando los volados, con la vida y a veces con la muerte. México, creo en ti, como creo en los clavos que te sangran, en las espinas que hay en tu corona, y en el mar que te aprieta la criatura, para que tomes en la forma humana enchure de sirena en las espumas. México, creo en ti, porque si no creyera que eres mío, el propio corazón me lo gritara y te arrebataría con mis brazos a todo intento de volverte ajeno, sintiendo a mí mismo, me salvaba. México, creo en ti, porque eres el alto de mi marcha y el punto de partida, mi credo, patria, tiene que ser tuyo, como la voz que salva y como el que anda. Entre los antiguos, en este caso, las culturas prehispánicas, había una línea de tiempo, estaban los huastecos, toltecas, los teotihuacanos, los totonacos, olmecas, zapotecas, muy sabios, y para ello vamos a citar, entre algunos de ellos, como son los mayas, que decían frases típicas como no puedes poner maíz en una canasta con huecos. O mira primero lo que haces, para que no te arrepientas después. Tu hablar te hace presente. Así no te encadena, ¿no? Como en otras culturas dirían. Eres esclavo de lo que dices y dueño de lo que callas. También están los proverbios aztecas. Si quieres ser rico, no tengas deseos. Siempre la mente nos engaña, siempre nos pide muchos deseos y no para de pedir deseos. Benito Juárez, gran libertador, entre uno de las grandes frases en donde nos dice, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. También Emiliano Zapata nos dice, mejor morir de pie que vivir toda la vida arrodillado. Cabe destacar que eran civilizaciones muy adelantadas. Todo lo que era México, Centroamérica, Sudamérica. Cuestión humanística y espiritual en donde podían resolver problemas de la vida, así como de la trascendencia.
aunque vivamos en el más agnóstico de los tiempos, es imposible negar la relación del hombre con lo divino, lo sobrenatural y lo místico. Prueba de ello son nuestros antepasados, quienes han sido fuerte de las más grandes creaciones y manifestaciones culturales de nuestra especie. Las grandes pirámides y templos egipcios y grecorromanos, los imponentes estructuras de América, hasta las magníficas catedrales europeas y exquisitas mezquitas del mundo, que guardan una innegable relación con lo divino. En este caso, ahorita vemos la gastronomía, aquí de la cultura de México. Demasiada variedad, entre ellos el aguacate, los chiles, el molcajete, todo lo que es la fruta, las legumbres, el maíz, con la gran variedad que se puede realizar, como son los tamales, los tlacoyos, las quesadillas, los sopes, los guaraches, una infinidad de alimentos. Y no se puede olvidar de lo que es en este caso lo que son los chiles, ¿verdad? Demasiada variedad. Podemos citar también a nuestro reconocido personaje que vivió entre 1402 y 1472. En este caso, Nezahualcóyotl. También conocido como rey poeta, su nombre significa coyote entre ayuno. Su formación intelectual se refleja también en la arquitectura de su ciudad. Y nos dice, por fin lo comprende mi corazón. Escucho un canto, contemplo una flor. Ojalá no se marchite. Lo de esta vida es prestado, que en un instante le hemos de dejar, como otros lo han dejado. Y en agua nos dice, Nehual Nitlazotla, Incentlazototl y Coacuilc, Nehual Nitlazotla, Inchachitwilc y Tlapalc, Iwan, Inahuimet, Xochimec, San One Sem, Onciluatzin, Intlacalc, Nehuatl, Nitlazotla. Amo el canto del sesontle. Amo el canto del sesontle. Pájaro de los 400 voces. Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores. Pero más amo a mi hermano, el hombre. Entonces, así como ellos y los mayas expresaron ese concepto de la unidad, como el saludo diario, en donde decían Inlakesh, que significa tú eres ese otro, manifestando así la conexión. Y ellos contestaban Jalake, que significa yo soy otro tú. Entonces, como también en este caso, también los hinduistas, donde decían tanto así, que significaba tú eres yo y yo soy tú. No hagas a los demás lo que a ti no quieres que a ti te hagan. Para ir concluyendo, en este caso del Libro Blanco, uno de las grandes obras del doctor Serrano Laferrier nos dice: cuando ames todo sin pasión y sepas reírte con aquel que ríe y llorar con los que lloran, cuando sepas compartir las penas de todos los que sufren y darle las vicisitudes de la vida su justo y verdadero valor, cuando te sientas poderoso y fuerte en el palacio del rico, contentado y pequeño humilde en la choza del pobre, cuando ames con igual intensidad al negro, al amarillo, al rojo y al blanco, y te abraces con ellos y con todos los seres, cuando te encuentres risueño y feliz en cualquier rincón del mundo, por más alejado que éste se encontrase, cuando puedas sentirte junto a todos los seres y en todos los lugares como tu propia casa,
podrás decirte entonces, yo soy la unidad, yo soy parte del todo y el todo está en mí. Yo soy ahora un hombre. Como nos hemos dado cuenta, todas las culturas, en este caso, tienen también la similitud, ¿verdad? En este caso, de que no hay distinción. Todos conservan su propia esencia. Y nos dice también, en este caso, como los chinos. Dice, es como el agua. El agua no pierde su esencia. Tú la pones en un vaso, la pones en una botella, la pones en un jarro, y en este caso, conserva su esencia. O si es muy cochino el agua, en este caso conserva su esencia, que es el H2O. Vamos a poner un poquito de música para que escuchen lo que es la cultura mexicana. De por ahí lo que estoy viendo. Realmente le doy agradecimiento a los que hicieron posible este gran evento, a Alexander Bruno, al Instituto Pedagógico de Caracas, a la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, de la investigadora Anita Ramírez. Les agradezco su invitación y ojalá y a la próxima podamos meternos un poquito más hacia lo que es la simbología, porque es demasiado grande, extensivo, lo que son las pirámides, lo que es la simbología de lo que es la bandera, la águila, la serpiente, la piñata, el árbol de Navidad, demasiado día de muerte, mucha simbología. Muchas gracias.